Él cambió mi vida. Jesucristo vive. El hecho de que yo estoy vivo y esté haciendo las cosas que hago es una evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. Tomás de Aquino escribió: hay dentro de cada alma una sed de felicidad y significado. En mis años de adolescencia yo quería ser feliz. No hay nada errático en eso. Quería ser una de las personas más felices del mundo. También deseaba tener una vida llena de propósito. Quería respuestas para las preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Aún más que eso, quería ser libre. Quería ser uno de los hombres más libres en todo el mundo. La libertad no significa para mí salir y hacer lo que me venga en gana. Cualquiera puede hacer eso y mucha gente lo está haciendo. La libertad es la capacidad de hacer lo que uno sabe que debe hacer. La mayoría de las personas saben lo que deben hacer, pero no tienen el poder para hacerlo. Están esclavizados. Así que empecé a buscar respuestas. Tal parece que casi todos practican alguna clase de religión, de modo que imitando esa actitud me marché a una iglesia. Sin embargo, pensé que había encontrado la iglesia equivocada. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Me sentí por dentro peor de lo que me sentía por fuera. Iba a la iglesia por la mañana, por la tarde y por la noche. Siempre soy muy práctico y cuando algo no funciona, lo abandono. Así que abandoné la religión. Lo único que gané de la religión fue que una vez deposité en la ofrenda 25 centavos y tomé 35. De vuelta para un batido de leche. Eso es más o menos lo que muchas personas logran de la religión. Comencé a preguntar si el prestigio sería la respuesta. Ser un líder, aceptar alguna causa, entregarme a ella y ser conocido pudiera darme la felicidad que buscaba. En la primera universidad a la que asistí, los líderes espirituales, los líderes estudiantiles controlaban el dinero y disponían de él. Así que me eligieron como candidato para presidente del primer año y fui elegido. Fue fantástico ser bien conocido por todos en la universidad. Todos me decían: hola Josh. Tomaba decisiones, gastaba el dinero de la universidad y el dinero de los estudiantes para conseguir los conferencistas que yo quería. Eso fue grandioso, pero el entusiasmo se esfumó, como todo lo que había probado anteriormente. Me levantaba el lunes por la mañana, casi siempre con dolor de cabeza, como consecuencia de las actividades de la noche anterior, y mi actitud era: bueno, aquí vienen otros 5 días. Yo solo existía de lunes a viernes. La felicidad giraba en torno a 3 noches de la semana: viernes, sábado y domingo. Entonces comenzaba de nuevo el círculo vicioso. Pero yo engañaba a todos en la universidad. Ellos pensaban que yo era el tipo más despreocupado de la escuela. Durante las campañas políticas usábamos la expresión: la felicidad es Josh. Organicé más fiestas con el dinero de los estudiantes que ningún otro, pero nunca comprendieron que mi felicidad era como la de muchas otras personas. Dependía de mis propias circunstancias. Cuando las cosas me salían bien, yo me sentía dichoso. Cuando me salían mal, me sentía despreciable. Yo era como un barco en el océano, movido de un lado para otro por las olas de las circunstancias. Hay un término bíblico que describe este tipo de vida: el infierno. Sin embargo, no pude hallar a ninguna persona que viviera de otro modo, ni pude encontrar a nadie que pudiera decirme cómo vivir de un modo distinto, o darme la fortaleza que necesitaba para ello. Todos me decían lo que yo debía hacer, pero ninguno podía darme el poder para hacerlo. Entonces empecé a sentirme frustrado. Sospecho que son muy pocas las personas que hay en las universidades y colegios de este país que sean más sinceras en su búsqueda por encontrar significado, verdad y propósito para la vida de lo que fui yo. Todavía no había hallado lo que buscaba, pero en primera instancia no lo comprendí. En la universidad y sus alrededores noté que había un pequeño grupo de personas, 8 estudiantes y 2 miembros de la facultad. Noté que había algo diferente en sus vidas. Parecían saber por qué creían lo que creían. A mí me gusta estar cerca de esa clase de gente. No me importa si ellos están o no de acuerdo conmigo. Algunos de mis amigos más íntimos se oponen a algunas cosas de las que yo creo, pero admiro a los hombres y a las mujeres que tienen convicción. No son muchos los que encuentro, pero los admiro cuando los hallo. Por eso es que algunas veces me siento mucho más cómodo con algunos líderes radicales que con muchos creyentes. Algunos creyentes que conozco son tan sosos que me pregunto si el 50% de ellos están disfrazados de cristianos. Sin embargo, las personas de aquel pequeño grupo parecían saber a dónde iban, aunque esto es muy raro entre estudiantes universitarios. Estas personas a las cuales comencé a observar no solo hablaban acerca del amor, sino que participaban activamente. Parecían estar por encima de las circunstancias de la vida universitaria. Esto hacía parecer que todos los demás estaban bajo una pila de dificultades. Una cosa importante que noté fue que parecían tener felicidad, una condición
de ser que no dependía de las circunstancias. Parecían poseer una fuente interna y constante de gozo. Ellos eran tan felices que me intrigaban, tenían algo que yo no tenía. Como ocurre con la mayoría de los estudiantes, cuando alguien tiene algo que yo no tenía, yo lo quería. Esta es la razón por la cual les ponen cadenas y candados a las bicicletas de los estudiantes en las universidades. Si la educación fuera realmente la respuesta, la universidad probablemente sería la sociedad más justa, moral y pacífica que existiera. Pero no lo es, así que decidí hacerme amigo de esta gente que me intrigaba. 2 semanas después de esta decisión, estábamos sentados alrededor de una mesa en el centro estudiantil. 6 estudiantes y 2 miembros de la facultad. La conversación comenzó sobre el tema de Dios. Si usted es una persona insegura y la conversación se centra en Dios, usted tiende a poner gran resistencia. Toda universidad o comunidad tiene un hablador, un fulano que dice, el cristianismo, jaja. Eso es para los tímidos, no es nada intelectual. Generalmente, mientras más grandilocuente sea el hablador, mayor es el vacío que siente. Había algo que me molestaba, de modo que finalmente busqué a una de las estudiantes, una mujer muy bella. Yo solía pensar que todas las cristianas eran feas. Me recosté en la silla porque no quería que los demás pensaran que yo estaba interesado. Y le dije, dime, ¿qué cambió sus vidas? ¿Por qué la vida de ustedes es tan diferente de las demás estudiantes, de los otros líderes estudiantiles de la universidad y de los profesores? ¿Por qué? Esa joven debió tener una enorme convicción. Me vio directamente a los ojos, sin sonreír, y dijo 2 palabras que nunca pensé que oiría como parte de una solución en la universidad. Ella dijo, Cristo Jesús. Por Dios, le dije, no me vengas con esa basura. Estoy harto de la religión, estoy harto de la iglesia, estoy harto de la Biblia. No me vengas ahora con esa basura religiosa. Espera, me replicó, como un disparo. No dije religión, dije Jesucristo. Enseguida señaló algo que yo nunca había sabido antes. El cristianismo no es una religión. La religión es el esfuerzo humano por abrirse camino hacia Dios mediante las buenas obras. El cristianismo es Dios buscando a hombres y mujeres a través de Jesucristo, ofreciéndoles una comunión con Él mismo. Probablemente hay más personas en las universidades que tienen conceptos equivocados con respecto al cristianismo que en cualquier otra parte del mundo. Recientemente conocí a un auxiliar de cátedra que hizo la observación en un seminario para graduados que cualquiera que entra a una iglesia llega a ser cristiano. Yo le respondí, ¿entrar a un garage lo convierte en automóvil? No hay correlación. Un cristiano es alguien que pone su confianza en Jesús. Mis nuevos amigos me desafiaron intelectualmente a examinar las afirmaciones según las cuales Jesucristo es el Hijo de Dios, que encarnándose vivió entre los hombres y mujeres reales y murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Fue sepultado y 3 días después resucitó y puede cambiar la vida de una persona en pleno siglo XX. Yo pensé que eso era una farsa. Es más, creía que la mayoría de los cristianos se estaban volviendo idiotas. Conocí a algunos cristianos y esperaba que alguno de ellos hablara en el salón de clase para poderlo desarmar por un lado y aniquilarlo por el otro, y así adelantarme al golpe del inseguro profesor. Me imaginaba que si algún cristiano tenía aunque fuera una célula cerebral, ésta moriría de soledad. No sabía nada mejor. Sin embargo, esta gente me desafió vez tras vez. Finalmente acepté el desafío, pero lo hice por orgullo, para refutarles. Sin embargo, no sabía que había hechos, no sabía que había evidencias de una persona, que una persona pudiera evaluar. Finalmente, mi mente llegó a la conclusión de que Jesucristo era quien dijo ser. Efectivamente, lo que yo estaba preparando con mis 2 primeros libros era mi plan de ataque para refutar el cristianismo. Como no logré hacer eso, terminé siendo cristiano, y ya llevo 13 años documentándome sobre por qué creo que la fe en Cristo Jesús es intelectualmente aceptable. En ese tiempo yo tenía un problema muy serio. Mi mente me decía que todo esto era cierto, pero mi voluntad me empujaba en otra dirección. Descubrí que llegar a ser cristiano era más bien algo que destruía el yo. Jesucristo desafió directamente mi voluntad a que confiara en Él. Permítame parafrasear lo que Él me dijo. Mira, he estado de pie frente a la puerta y constantemente estoy llamando. Si alguno oye que le estoy llamando y abre la puerta, yo entraré. No me importaba que Jesucristo hubiera caminado sobre las aguas o que convirtiese el agua en vino. No estaba interesado en tener un aguafiestas cerca de mí. No podía pensar en una mejor manera de arruinar un buen momento de disfrute que un grupo como ese, de modo que mi mente me decía que el cristianismo era verdadero, pero mi voluntad se iba en otra dirección.
Cada vez que me acercaba a aquellos entusiastas cristianos, el conflicto comenzaba. Si usted, estimado lector, ha estado con personas que son felices mientras usted se siente desgraciado, entenderá cómo puede fastidiarlo. Ellos se sentían tan felices y yo tan desdichado que literalmente me levanté y abandoné el centro de estudiantes. Llegué al extremo en que me acostaba a las 10 de la noche y no lograba conciliar el sueño, sino hasta las 4 de la mañana. Yo sabía que tenía que sacar eso de mi mente para no volverme loco. Yo siempre tenía mi mente abierta, pero no tan abierta como para que se me saliera el cerebro. Como estaba con la mente predispuesta, el 19 de diciembre de 1959, a las 8:30 de la noche, durante mi segundo año de la universidad, llegué a ser cristiano, convirtiéndome en Jesucristo. Alguien me preguntó, ¿y cómo lo sabes? Entonces respondí, mira, yo estaba allí, mi vida ha cambiado. Esa noche hice oración. Le pedí a Dios 4 cosas para establecer una relación con el resucitado, con el Cristo vivo, las cuales desde entonces han transformado mi vida. Primero dije, Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. En segundo lugar le dije, te confieso todas las cosas que hay en mi vida que no te agradan y te pido que me perdones y me purifiques. La Biblia dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En tercer lugar le dije, ahora mismo, de acuerdo a la mejor manera que lo he entendido, te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, y creo en ti como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida, cámbiame desde adentro, hazme ser la clase de persona que era tu intención cuando me creaste. Y lo último que dije en mi oración fue, gracias porque has entrado en mi vida por medio de la fe. Esa era una fe no basada en la ignorancia, sino en las evidencias y en los hechos de la historia y la palabra de Dios. Estoy seguro de que usted ha oído varias personas religiosas que hablan acerca del rayo de luz durante su conversión. Bueno, a mí, después de orar, no me ocurrió nada en absoluto. Y todavía no me han brotado alas. En realidad, luego de hacer esa decisión me sentí peor. Literalmente sentí que iba a vomitar. Me sentí terriblemente abatido. Oh no, ¿dónde te has metido ahora?, me preguntaba. Realmente sentí como que iba a perder la razón. Y estoy seguro de que algunas personas piensan que lo hice. Puedo decirle una cosa, en un periodo de 6 meses a 1 año y medio, descubrí que no había perdido la razón. Mi vida había sido transformada. Me hallaba en un debate con el jefe del departamento de historia en una universidad del medio oeste norteamericano, y le dije que mi vida había sido cambiada. Y me interrumpió diciendo, McDowell, ¿estás tratando de decirme que Dios realmente cambió tu vida en pleno siglo XX? ¿Cuáles áreas de tu vida? Luego le expliqué por espacio de 45 minutos y me dijo, está bien, es suficiente. Una de las áreas de las que le hablé fue acerca de mi ansiedad. Siempre tenía que estar ocupado, siempre tenía que estar en la casa de mi novia o en algún otro lugar participando de una sesión de planificación. Caminaba por toda la universidad y mi mente era como un torbellino de conflictos que rebotaba contra las paredes. Me sentaba, trataba de estudiar o meditar y no podía. Sin embargo, unos pocos meses después que hice la decisión de recibir a Cristo, cierta paz mental se desarrolló. No se me malentienda. No estoy hablando de ausencia de conflictos. Lo que encontré en esa relación con Jesús no fue tanto la ausencia de conflictos, sino la capacidad para enfrentarlos. No cambiaría eso por nada del mundo. Otra de las áreas que empezó a cambiar fue mi mal carácter. Solía perder los estribos por el solo hecho de que alguno me mirara mal. Todavía tengo las cicatrices de una riña en la cual casi maté a un hombre durante mi primer año de la universidad. Mi mal genio era una parte tan vital de mí que yo no trataba conscientemente de cambiarlo. Llegué al extremo de perder mi compostura solo para descubrir que ya no había enojo en mí. Solo una vez en 14 años perdí los estribos. Y esta vez lo compensé con unos 6 años de dominio propio. Hay otra área de la cual no me siento orgulloso, sin embargo lo menciono por la sencilla razón de que muchísimas personas necesitan ese cambio en sus vidas. Y yo hallé la fuente de cambio, una comunión viva con el Cristo resucitado y viviente. Esa área es el odio. Yo sentía mucho odio, no era algo que se manifestaba externamente, pero había una forma de fastidio interno en mi vida. Me sentía disgustado con la gente, con las cosas, con los asuntos. Como muchas otras personas, me sentía inseguro. Cada vez que conocía a alguien que fuera diferente a mí, esa persona se convertía en una amenaza para mí. Además, había un hombre a quien yo odiaba más que a cualquier otra persona en el mundo. Ese hombre era mi padre. Odiaba su terquedad. Para mí, él era el alcohólico del pueblo. Si usted es de un pueblo y uno de sus padres es alcohólico, sabe de qué le estoy hablando. Todos conocen la vida de los demás. Mis amigos llegaban a la escuela y hacían chistes diciendo que mi padre se hallaba en el centro del pueblo. Ellos no pensaban que eso me disgustaba.
y yo me comportaba como otras personas, me reía por fuera. Pero permítame decirle que lloraba por dentro. Yo salía al establo y veía a mi madre golpeada tan salvajemente que no podía levantarse, tirada en el estiércol detrás de las vacas. Cuando los amigos llegaban a visitarnos, yo sacaba a mi padre, lo ataba en el establo y estacionaba el carro cerca del granero. Le decíamos a los amigos que él había tenido que ir a alguna parte. No creo que alguien hubiera podido odiar más a cualquiera de lo que yo odié a mi padre. Después tomé la decisión de recibir a Cristo, tal vez como 5 meses después. El amor de Dios por medio de Cristo entró en mi vida y fue tan poderoso que sacó de allí el odio. Entonces fui capaz de mirar directamente a mi padre y decirle: papá, te amo. Se lo dije con toda la sinceridad. Después de algunas de las cosas que yo había hecho, esto lo conmovió. Cuando empecé a estudiar en una universidad privada, tuve un serio accidente de tránsito. Fui llevado a la casa con un aparato de tracción en el cuello. Nunca olvidaré el momento en que mi padre entró en mi habitación. Me preguntó: hijo, ¿cómo puedes tú amar a un padre como yo? Y le dije: hace 6 meses yo te despreciaba. Entonces les compartí mis conclusiones acerca de Jesús. Papá, yo permití que Cristo entrara en mi vida. No puedo explicártelo completamente, pero como resultado de esa comunión he encontrado la capacidad para amarte y aceptarte, y no solo a ti, sino a otras personas tal como son. Unos 45 minutos después se produjo una de las más grandes emociones de mi vida. Una persona de mi propia familia, mi padre, que me conocía tan bien que yo no podía aparentar nada delante de él, me decía: hijo, si Dios puede hacer en mi vida lo que he visto que hace en la tuya, entonces quiero darle la oportunidad. Allí mismo mi padre hizo oración junto conmigo y creyó en Cristo. Generalmente los cambios ocurren a medida que pasan los días, semanas, meses y hasta años. Mi vida fue transformada en un tiempo de 6 meses a 1 año y medio. La vida de mi padre fue cambiada ahí, ante mis propios ojos. Eso fue como si alguien hubiera bajado y hubiera encendido la luz. Nunca antes ni después he visto un cambio tan rápido. Después de eso, mi padre probó whisky y solamente una vez. Solo se le acercó los labios y eso fue todo. He llegado a una conclusión: una relación personal con Jesucristo cambia vidas. Usted puede reírse del cristianismo, puede burlarse de él y ridiculizarlo. Sin embargo, la fe cristiana es eficaz, transforma las vidas. Si usted confía en Cristo, comience a observar sus actitudes y acciones, pues Jesucristo está ocupado en cambiar vidas. A pesar de todo, el cristianismo no es algo que se puede imponer por la fuerza a los demás. Usted tiene su vida y yo tengo la mía. Lo único que tengo que hacer es compartirle lo que he aprendido. Después de eso, es usted quien debe decidir.